Hola amigos, están en el canal donde las historias de la vida real resultan ser mucho más aterradoras que la ficción. Asegúrense de quedarse hasta el final. El desenlace lo cambia absolutamente todo. Si hace 3 meses alguien me hubiera dicho que yo mismo sería objeto de vigilancia en mi propia vida, no lo habría creído. Estaba seguro de que tenía el control de la situación. Resultó que ni siquiera entendía en qué juego estaba participando. Me llamo Rafael, tengo 38 años, llevo casado 11 años, mi esposa, Inés, y yo no tenemos hijos. No porque no quisiéramos, sino porque no se dio. Nos acostumbramos a no hablar de eso en voz alta. Simplemente seguimos adelante. Trabajo, casa, viajes ocasionales, cenas tranquilas. Desde afuera, un matrimonio perfecto. Por dentro, las cosas no eran tan obvias. El último año, Inés cambió. No fue algo brusco ni demostrativo. Al contrario, fue demasiado sutil. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, pero siempre con explicaciones. Gimnasio, amigas, trabajo. Todo sonaba lógico, demasiado lógico. Empezó a cuidarse más. Ropa nueva, un perfume que yo no conocía, el teléfono siempre pegado a ella. Y lo más importante, dejó de mirarme como antes. Es difícil de explicar, pero si vives mucho tiempo con alguien, sientes cuando algo se apaga. Y yo lo sentí. No hice escena, no hice preguntas directas, no porque confiara, sino porque me daba pánico escuchar la respuesta. En lugar de eso, hice lo que hacen muchos hombres que creen ser más listos que la situación. Decidí investigarlo todo. A través de un conocido, contacté a un detective privado. Se llamaba Mateo. Tranquilo, de pocas palabras, con una mirada de quien ya lo ha visto todo. Nos reunimos en un pequeño café. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber?, preguntó. Si mi esposa me engaña, dije directamente. Él asintió, sin sorpresa. Fotos, videos, rutas, contactos, todo. Anotó algo en su libreta. ¿Hace cuánto tiempo sospecha de ella? Varios meses. Me miró con un poco más de atención. ¿Y antes? Fruncí el ceño. ¿Antes qué? ¿Hubo motivos para dudar antes de eso? No, era mentira. Pero yo mismo no quería meterme en eso. Él asintió. Bien, necesitaré unos días. Pagué el adelanto. Y ahí empezó todo. Los primeros informes eran normales. Inés realmente iba al gimnasio. Se veía con amigas. Trabajaba hasta tarde. Ninguna reunión sospechosa. Ningún hombre secreto. Incluso empecé a sentirme estúpido. Paranoia clásica. Pero luego empezaron a aparecer cosas raras en los informes. Pequeñas, casi imperceptibles. El objetivo cambió de ruta varias veces sin motivo aparente. Entró 2 veces al mismo edificio, pero no se registra ninguna oficina vinculada a su trabajo. En una ocasión, permaneció dentro más de 2 horas. Le pregunté a Mateo, ¿qué lugar es ese? Lo estoy investigando, respondió. Un día después, me escribió. No es una oficina, es un edificio residencial. Se me apretó el pecho. ¿Un departamento? Sí. ¿De quién? Pausa. Aún no se ha determinado. Me quedé con el teléfono en la mano sintiendo cómo todo hervía por dentro. Ahí estaba, la prueba. Pero por alguna razón, no sentía la alegría de tener la razón. Solo sentía pesadez. A los pocos días, Mateo envió un mensaje. Necesitamos vernos. Nos reunimos de nuevo en el mismo café. Él se veía diferente, más tenso. ¿Qué tienes?, pregunté. Puso una carpeta sobre la mesa. No está todo aquí, dijo. ¿A qué te refieres? Me miró a los ojos. En cierto punto, la situación cambió. Sentí un pinchazo en el estómago. Habla claro. Hizo una pausa. Seguí vigilando a su esposa. ¿Y? Pero luego, se calló. ¿Luego qué? Me pagaron para empezar a vigilarlo a usted. Me quedé helado. ¿Qué? Hace 3 semanas, el mundo pareció inclinarse. ¿Quién?
Él sacudió la cabeza. Un cliente anónimo. ¿Es una broma? No. Lo miré incrédulo. ¿Me estás diciendo que mientras vigilabas a mi esposa, alguien me vigilaba a mí? Sí. Silencio. ¿Y aceptaste? Es mi trabajo. Solté una carcajada amarga. Genial. Pausa. ¿Y qué encontraste? Se me quedó mirando mucho tiempo. Demasiado. Rafael, ¿estás seguro de que quieres saberlo? Sentí un nudo en la garganta. Sí. Abrió la carpeta. Pasó varias páginas y se detuvo en una. Miré. Y en ese momento lo entendí. No estaba buscando la infidelidad en el lugar correcto, porque en la fotografía estaba yo. Y una mujer a la que no reconocí de inmediato. Pero cuando lo hice, sentí terror de verdad, porque no recordaba haber estado nunca con ella. Jamás. ¿Quién es?, pregunté. Mateo respondió en voz baja. Eso es lo que usted debería decirme a mí. Levanté la vista hacia él. No la conozco. Él negó con la cabeza. Ella lo conoce a usted. Silencio. Y por lo visto, muy bien. Sentí un frío glacial. ¿Cuándo se tomó esto? Hace 2 semanas. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo estaba de viaje de negocios. Él me miró con atención. Exactamente. Pausa. Y esto es solo el comienzo. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Qué más? Cerró la carpeta. Creo que no me contrató por casualidad. ¿Qué quieres decir? Se inclinó un poco más hacia mí. Creo que usted ya no sospechaba de ella. Pausa. Sospechaba de usted mismo. Me levanté bruscamente. Eso es una locura. Pero por dentro, algo tembló. Porque en ese momento, por primera vez, me pregunté, ¿y si realmente no lo recuerdo todo? Hay algo más, dijo Mateo. Me giré despacio. ¿Qué? Me miró directo a los ojos y dijo, a su esposa también alguien la está alertando. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué? Pausa. De usted. Silencio. Y en ese momento lo entendí. Esta historia no se trata de una infidelidad, ni siquiera de la vigilancia. Se trata de que alguien conoce mi vida mejor que yo mismo. No le creía a Mateo. O mejor dicho, no quería creerle. Pero hay un problema. Cuando te muestran una foto donde estás parado junto a una persona que no recuerdas, el cerebro empieza a romperse. Me llevé las copias de los materiales. ¿Eso es todo?, pregunté. Él sacudió la cabeza. No, pero es suficiente para que entiendas que el problema no es tu esposa. Entonces, ¿qué es? Me miró de una forma extraña. Es en quien te conviertes cuando nadie te ve. No respondí nada, porque ya empezaba a entender. No se refería a una infidelidad. Se refería a mí. Llegué a casa tarde. Inés dormía. Me quedé en la puerta de la habitación mirándola. Por primera vez en mucho tiempo, no la vi como mi esposa, sino como alguien que tal vez sabía más de mí que yo mismo. Y en ese momento, tuve una idea. Muy simple. Si alguien me estaba vigilando, significaba que podía encontrar rastros. Empecé con el teléfono. Mensajes. Limpios. Llamadas. Nada raro. Correo. También. Demasiado limpio. Fruncí el ceño. Luego abrí los movimientos bancarios. Y ahí apareció la primera inconsistencia. Un pago. Pequeño, pero regular. Cada semana. El mismo lugar. Busqué la dirección y sentí cómo se me apretaba todo por dentro. Era el mismo edificio al que, según los informes, iba Inés. Me senté. Miraba la pantalla e intentaba recordar algo. Lo que fuera. Pero en mi cabeza solo había un vacío. Como si ese pedazo de mi vida hubiera sido recortado. Me levanté de golpe, agarré las llaves y fui hacia allá. El edificio parecía normal, nada especial. Una luz en una ventana. Me quedé en la entrada y no podía obligarme a entrar. Pero recordé la foto. Yo, con ella. Y presioné el botón del intercomunicador. Silencio. Luego un clic. La puerta se abrió. Sin preguntas. Sin un ¿quién es?
como si me estuvieran esperando. Eso fue lo peor. Subí al piso indicado. Me detuve ante la puerta. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Toqué. La puerta se abrió casi de inmediato. Y cuando la vi a ella, entendí por qué tenía miedo. Porque sonrió, como a alguien a quien estaba esperando. Al final viniste, dijo con calma. Me quedé petrificado. ¿Nos conocemos?, pregunté. Ella inclinó un poco la cabeza. ¿En serio? Apreté la mandíbula. No estoy bromeando. Me miró unos segundos y su sonrisa desapareció lentamente. Entonces, otra vez, dijo en voz baja. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa otra vez? Ella dio un paso atrás. Pasa, dudé. Si quieres respuestas, añadió ella. Entré. El departamento era extraño. No por desorden, sino por la sensación. Como si yo ya hubiera estado allí. Y no una sola vez. Eso era lo más aterrador. Siéntate, dijo ella. Me quedé de pie. Habla. Ella suspiró. ¿Por dónde empezar? ¿Por quién eres tú? Me miró fijo a los ojos. Sofía. El nombre no me decía nada. ¿Y qué hay entre nosotros? Pausa. Larga. ¿De verdad no te acuerdas?, preguntó. No. Ella soltó una carcajada, pero sin alegría. Entonces esto va a doler. Habla de una vez. Se acercó más, demasiado cerca. Vienes aquí desde hace 2 meses. Sentí un nudo en el estómago. Eso es imposible. Cada semana. No. Sí. Sacudí la cabeza. Estaba de viaje de negocios. Eso es lo que tú crees. Silencio. Decías que en casa no podías respirar, continuó ella. Que Inés no te entendía, que estabas harto de ser el esposo perfecto. Sentí que el pánico subía por mi garganta. Yo no diría algo así. Ella me miraba con calma. Dijiste cosas peores. Pausa. Dijiste que querías destruirlo todo. Mi corazón se saltó un latido. Ese no soy yo. Eres tú. Me giré bruscamente. No. Ella se acercó más. No solo venías, Rafael. Me quedé inmóvil. Me pediste, pausa, que te ayudara a olvidarlo todo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Después de cada encuentro, me giré despacio hacia ella. Explícate, señaló una mesa. Allí había un frasco pequeño y al lado una jeringa. Sentí un frío glacial. ¿Es una broma? No. ¿Me estás diciendo que yo...? Sí. Silencio. Tú mismo lo propusiste. La miraba y no podía creerlo. ¿Para qué? Ella guardó silencio mucho tiempo. Luego dijo, porque tenías miedo de que algún día llegaras demasiado lejos y no pudieras volver. Sentí que las manos me empezaban a temblar. Y que... ¿Qué hacíamos? Ella desvió la mirada. ¿De verdad quieres saberlo? Tragué saliva. Sí. Me miró y dijo en voz baja. No engañabas a tu esposa de la forma que piensas. Fruncí el ceño. Entonces, ¿cómo? Pausa. Venías aquí para ser otra persona. Silencio. No me tocaste. Me quedé helado. ¿Qué? Ni una sola vez. Eso me descolocó más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿para qué todo esto? Ella dio un paso atrás. Porque no venías por mí. Pausa. Venías por la verdad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué verdad? Me miraba como si estuviera decidiendo si valía la pena hablar. ¿Sobre quién te está vigilando realmente? Se me apretó el pecho. ¿Tú lo sabes? Ella asintió. Sí. ¿Quién? Pausa. Respiró hondo y dijo, tu esposa. Silencio. ¿Qué? Inés contrató a un detective antes que tú. El mundo se dio vuelta. ¿Para qué? Me miró directo a los ojos. Porque ella ya sabía que vivías una vida doble. Sentí que todo se derrumbaba dentro de mí. Es una locura. No. Pausa. Ella simplemente estaba esperando a que tú mismo te dieras cuenta. Me quedé ahí, sin moverme. Y por primera vez entendí. Yo no controlaba la situación. Ni siquiera entendía qué estaba pasando.
Hay algo más, dijo Sofía. La miré. ¿Qué más puede ser peor?, respondió en voz baja. Tú no viniste a mí por tu cuenta la primera vez. Un frío glacial me recorrió la espalda. Entonces, ¿quién me trajo? Pausa. Me miró fijo a los ojos. Ella. Silencio. Y en ese momento lo entendí. En esta historia, no solo perdí el control, me estuvieron guiando, desde el principio. Salí de la casa de Sofía y me quedé mucho tiempo parado en la entrada, incapaz de moverme. El aire frío me golpeaba la cara, pero apenas lo sentía. En mi cabeza solo daba vueltas una idea. Ella me trajo aquí. Inés, mi esposa, la persona con la que he vivido 11 años. Subí al auto y no encendí el motor de inmediato. Me quedé sentado, mirando a la oscuridad, intentando unir las piezas. El detective, la vigilancia, Sofía, los vacíos de memoria. Inés, que esperaba, ya no parecía una casualidad, parecía un sistema. Fui a casa, esta vez sin dudar. Cuando entré, la luz de la cocina estaba encendida. Inés estaba sentada a la mesa. Frente a ella, una taza de té que ni siquiera había tocado. Estaba esperando. Por supuesto que esperaba. «¿Fuiste a verla?», dijo con calma. No era una pregunta. Cerré la puerta. «¿Sabías que iría?». «Sí». Solté una carcajada amarga. «Claro». Silencio. «¿Tú me llevaste con ella?», pregunté directamente. Ella no desvió la mirada. «Sí». La palabra sonó suave, pero definitiva. Asentí. «Bien. Entonces dejémonos de juegos». Me senté frente a ella. «¿De qué se trata todo esto?». Me miró largo tiempo, como si estuviera decidiendo cuánta verdad era capaz de soportar. «Fue lo que tú mismo pediste», dijo. Levanté la cabeza bruscamente. «No, basta. Ya escuché esa versión». «Entonces escucha hasta el final». Apreté la mandíbula. «Habla». Ella respiró hondo. «Viniste a mí hace 3 meses». Pausa. «Y dijiste que te tenías miedo a ti mismo». Me quedé helado. «¿Qué?». «Dijiste que estabas teniendo lagunas mentales». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Que olvidabas dónde habías estado, con quién habías hablado, qué habías hecho». Recordé los detalles, cosas pequeñas que yo atribuía al cansancio. «Y pensabas que estabas empezando a perder el control». No la interrumpí, porque por dentro ya entendía que era cierto. «Me pediste que te ayudara», continuó ella. «No a los médicos, no a los amigos, a mí». «¿Cómo?». Me miró directo a los ojos. «Vigilándote». Silencio. «Registrando todo lo que pasaba cuando te ausentabas». Exhalé despacio. «¿Y tú aceptaste?». «Sí». «¿Y decidiste contratar a un detective?». «Al principio no». «¿Entonces cuándo?». Bajó la mirada. «Cuando entendí que no era simple olvido». Pausa. «Empezaste a vivir otra vida». Sentí un frío glacial. «¿Con Sofía?». «Sí». «Pero ella dijo que yo no me engañabas en el sentido convencional», me interrumpió Inés. «Pero te convertías en otra persona». Silencio. «Decías cosas que nunca me dirías a mí». Apreté los puños. «¿Qué cosas?». Ella vaciló. «Que estabas harto de nuestra vida». Pausa. «Que sentías que estabas actuando un papel». Desvié la mirada, porque no era del todo mentira. «Y querías entender quién eras fuera de eso», añadió ella. Cerré los ojos. «¿Y por eso, Sofía?». «Ella es psicóloga». Abrí los ojos de golpe. «¿Qué?». «Fue una idea después de la segunda vez», dijo Inés. «Cuando desapareciste por 24 horas y no recordabas nada». Se me apretó el pecho. No sabíamos qué hacer. Pausa. «Te negaste a ir con doctores». Sonaba lógico, demasiado lógico. «Y entonces decidimos controlarlo». «¿Decidimos?», pregunté. Ella se tensó. «Y eso fue suficiente». «¿Quién más?», respondió lentamente. «Mateo», me reí. «Claro,
el detective. Él no te vigilaba a ti, dijo ella. Vigilaba el momento en que te convertías en el otro. Silencio. Y Sofía trabajaba contigo en esos momentos. Me pasé la mano por la cara. Y decidieron no decírmelo. Tú mismo lo pediste. Otra vez. Sí. Me levanté. Empecé a caminar por la cocina. ¿Y cuál era el plan?, pregunté. ¿Vigilarme por el resto de mi vida? Ella sacudió la cabeza. No. ¿Entonces qué? Pausa. Me miró. Esperar a que tú mismo quisieras saber la verdad. Me detuve. Y hoy sucedió. Silencio. Me reí, pero sin alegría. Genial. El plan funcionó. Pausa. ¿Y ahora qué? Ella guardó silencio mucho tiempo. Ahora tú decides. ¿Qué exactamente? Me miró fijo a los ojos. Si quieres saberlo todo. Todo se encogió en mi interior. Ya casi lo sé todo. Ella negó con la cabeza. No. Pausa. Solo conoces una parte. Un frío me recorrió la espalda. ¿Qué más? Ella se levantó, fue al armario y sacó una carpeta. La puso frente a mí. Aquí están las grabaciones. ¿Qué grabaciones? Videos. Mi corazón se saltó un latido. De mis ausencias. Sí. Miré la carpeta y no me atreví a abrirla. ¿Y qué hay ahí? Respondió en voz baja. Estás tú. Pausa. El real. Abrí la carpeta lentamente. Dentro había una memoria USB. La tomé. Las manos me temblaban. Si veo esto, comencé. No podrás fingir que nada pasó, terminó ella. Miré ese pequeño objeto durante mucho tiempo. Y de pronto entendí. Todo este tiempo pensé que me estaban engañando, que me manipulaban, que me guiaban. Pero la verdad era más simple y más aterradora. Yo mismo pedí esto, para que algún día me enfrentara conmigo mismo. Miré a Inés. ¿Y si no quiero? Ella no se sorprendió. Entonces seguiremos viviendo como hasta ahora. ¿En la mentira? En la protección, dijo suavemente. Pausa. Cerré los ojos y, por primera vez, me hice una pregunta honesta. ¿Quiero saber o quiero vivir tranquilo? La respuesta no llegó de inmediato, pero cuando llegó, fue definitiva. Conecté la memoria a la laptop. La pantalla se iluminó. El video se abrió. Me vi a mí mismo, sentado en esta misma cocina. Pero la expresión de mi cara era diferente, fría, ajena. Si estás viendo esto, dijo el yo de la pantalla, significa que finalmente te decidiste. Se me cortó la respiración. Dejé esto para ti. Pausa. Porque tú siempre eliges olvidar. Apreté la mandíbula. Pero esta vez no vas a poder. Silencio. Porque el problema no es la memoria. El problema es que no quieres aceptarte a ti mismo. Miraba sin moverme. No soy una otra personalidad, dijo él. Pausa. Yo soy tú. La pantalla se apagó. El silencio me golpeó los oídos. Cerré la laptop lentamente y lo entendí. No era una enfermedad, ni una manipulación, ni un juego. Era una elección entre quién quiero ser y quién soy cuando nadie mira. ¿Y bien?, preguntó Inés en un susurro. La miré largo tiempo. Me quedo, dije. Ella se quedó inmóvil, pero no como antes. Pausa. Sin mentiras. Ella asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Está bien, exhalé. Por primera vez en mucho tiempo, de forma honesta. No sabía si podría arreglarlo todo. No sabía si podría aceptarme por completo. Pero sabía una cosa. No volvería a esconderme de la verdad. Incluso si esa verdad trataba sobre mí mismo. Y tal vez, por primera vez en mi vida, realmente empecé a controlar la situación. No porque todo estuviera bajo control, sino porque finalmente dejé de mentirme. Pasaron 3 meses. No volví a desaparecer. No hubo vacíos, ni tramos extraños de memoria en blanco. Empecé a ir al médico que antes evitaba. Comencé a anotar mis días, a registrar las conversaciones, a vigilarme a mí mismo. Todo estaba estable.
demasiado estable. Inés estaba a mi lado, tranquila, atenta, cautelosa. No fingíamos que todo era como antes. Construíamos algo nuevo, despacio, sin ilusiones. Sofía desapareció de mi vida. Mateo también. A veces me sorprendía pensando que todo aquello había sido como un sueño, uno malo, pero que había terminado. Y ahí estuvo mi error, porque todo apenas comenzaba. Ese día regresé a casa antes de lo habitual. Inés no estaba. En la cocina reinaba el silencio. Todo estaba limpio, demasiado ordenado. Estaba a punto de subir las escaleras cuando noté un teléfono sobre la mesa. No era el mío, y tampoco era su teléfono principal. Era uno viejo, apagado. Fruncí el ceño, me acerqué, lo tomé en mis manos, y en ese momento sentí un pinchazo desagradable por dentro, como un déjà vu. Encendí la pantalla. No tenía contraseña. Solo había una cosa abierta, un archivo de audio, con fecha de ayer, título. Si él vuelve a recordar. Se me secó la boca. Presioné play. Estática. Un suspiro suave. Y la voz de Inés. Pero diferente. No la que había escuchado estos meses. Más fría, calculada, ajena. Si estás escuchando esto, significa que el plan falló. Me quedé inmóvil. Y significa que él empezó a recordar de nuevo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Grabo esto para mí misma, porque él podría encontrarlo. Y entonces tendré que decidir otra vez. Apreté el teléfono con más fuerza. Rafael no está enfermo. Silencio. Esas 4 palabras lo desmantelaron todo. No tiene un trastorno de personalidad. No tiene lagunas mentales. No tiene una otra versión de sí mismo. El mundo empezó a desmoronarse. Esa fue la única versión que él estuvo dispuesto a aceptar, porque la verdad era peor, mucho peor, susurré. No, pero la grabación continuaba. Hace 3 meses, él no vino a pedirme ayuda. Él vino porque lo entendió. El corazón me golpeaba en los oídos. Descubrió lo que hizo, y no fue una infidelidad. Pausa, larga, pesada. No solo venía a ver a Sofía, no solo jugaba a tener otra vida. Cerré los ojos, como si eso pudiera detenerlo. Él intentaba deshacerse de una persona. El mundo se detuvo. De mí. El teléfono se me resbaló de las manos. Me quedé mirando a la nada. No, susurré. Pero la grabación seguía corriendo en el suelo. Recogí el teléfono con manos temblorosas. Esa noche, la voz de Inés se hizo más baja. Cuando él no recuerda dónde estuvo, él llegó a casa. Pausa. Y dijo que no quería seguir viviendo así. Cerré los ojos. Y de pronto, un destello. La cocina, esta misma cocina. Yo estoy de pie. Inés enfrente. Una discusión, más fuerte que de costumbre, más cortante. Dijo que estaba harto de fingir, que yo era un estorbo para él. Las palabras de la grabación se superponían al recuerdo, y que todo podía terminarse. Abrí los ojos bruscamente. No me lo tomé en serio. La voz de Inés flaqueó por primera vez, hasta que fue tarde. Silencio. Él no recuerda porque no quiere, porque yo lo convencí de que aquello no fue la realidad. Dejé de respirar. Creamos esta historia sobre la enfermedad, sobre los vacíos, sobre la otra personalidad. Sentí como todo por dentro se rompía, para que él pudiera seguir viviendo, porque de lo contrario, no terminó la frase, pero yo lo entendí, lo recordé, de golpe, como un impacto. Yo, parado detrás de ella. Ella se da la vuelta. Yo doy un paso. Las manos, el empujón, un sonido seco. Silencio, el suelo de la cocina. Sangre. No, exhalé. El teléfono vibraba en mi mano. Él cree que estoy viva. La voz de Inés en la grabación era casi un susurro. Porque yo elegí eso. Silencio. Grabo esto antes de desaparecer definitivamente.
porque si él recuerda por completo, no lo soportará. El mundo dejó de existir. Y entonces todo esto perderá el sentido. Silencio. La última frase. Si estás escuchando esto, Rafael, significa que ya sabes la verdad. Y esta vez, nadie podrá quitártela. La grabación terminó. El silencio se volvió ensordecedor. Estaba en medio de la cocina, solo, completamente solo. Y por primera vez lo entendí. No hubo ningún sistema, no hubo manipulación, no hubo enfermedad. Solo había una verdad. No me perdí a mí mismo. Simplemente la maté a ella. Y luego hice todo lo posible para no recordarlo. Y tal vez lo más aterrador no es lo que hice, sino que casi logré convencerme de que no había sido yo. Y ahora, solo me queda una opción: volver a olvidar o vivir con esto. Pero esta vez, sin oportunidad de esconderme. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Podrías vivir con una verdad así o preferirías volver a olvidarla? Nos vemos en las próximas historias.